días, hermanos, Dios les bendiga. En el amor del Señor les saludamos en esta mañana. Queremos en este día domingo especial, un segundo domingo que nos estamos reuniendo desde casa, un segundo domingo que no estamos en la casa física, pero sí estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y queremos agradecer al Señor a todos los que en esta hora están conectados, a todos los que en esta hora se están uniendo a este culto que tenemos vía online. Y quiero invitarte para que junto a tu familia, en el lugar donde tú te encuentres, en tu habitación, en el living, en tu cocina, en el lugar donde tú te encuentres, en el trabajo, puedas separar un tiempo para Dios y poder en esta hora alabar al Señor, honrar al Señor con este tiempo y esta alabanza que vamos a comenzar a decirle al Señor: Señor, gracias porque tú nos has regalado un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos tienes con salud. Gracias, Señor, porque en este día podemos abrir nuestros ojos y podemos alabarte. Vamos a pasar a la alabanza y luego vamos a pasar al mensaje, a la palabra que el Señor nos trae el día de hoy. Amén. Dios les bendiga. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso,
gracias al Señor, el Dios Todopoderoso, a quien es el único que en este momento nos puede ayudar, nos puede sanar, nos puede aliviar, nos puede sacar de toda aflicción que quizás en este momento estamos pasando. Dios Todopoderoso es quien nos trae la medicina, Dios Todopoderoso es quien nos trae el ungüento para poder salir adelante de esta pandemia que nos está azotando y que nos está obligando a quedarnos en casa, pero hay algo que esta pandemia no puede hacer, que es no dejar que la palabra de Dios se siga predicando. Y ese Dios Todopoderoso hace que su palabra se pueda expandir aún por medio de esta cámara, aún por medio de las redes sociales, y por eso le damos gracias, porque su palabra es fiel y verdadera, y su palabra, como lo dice el Todopoderoso, va a traspasar estas redes sociales, va a traspasar estas paredes, va a traspasar estas líneas, y va a poder ayudar a muchos que quizás en este día necesitan una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra en la cual está esperando para hoy. Así que vamos a pasar a la palabra el día de hoy. Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 4, versos 39 y 40. Vamos a ir entonces a la palabra ahí, como le decía, en Juan 4, versos 39 y 40. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí por 2 días. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este momento de alabanza que hemos tenido, momento de adoración que hemos tenido, amado Rey. Padre, y te pedimos, Señor, que en esta hora sea tu palabra, Señor, trayendo, Señor, medicina, Señor, a nuestra vida, trayendo también, Señor, aliento para nuestra vida, papá, en el nombre de Jesús. Sea usted, Señor, abriendo, Señor, el entendimiento a cada uno de aquellos que estamos escuchando, Señor, su palabra, Señor, en esta hora, papá. Padre, aquel, Señor, que quizás, Señor, está pensando, Señor, si seguirle o no seguirle, Señor. Padre, que este, Señor, sea, Señor, un empujoncito, Señor, que necesita, Señor, para poder, Señor, seguir, Señor, en sus caminos, amado Rey. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le pido, Señor, para que usted, Señor, quite de nosotros, Señor, todo estorbo, Señor, en esta hora, Señor, para que su palabra, Señor, pueda ser oída, Señor, por cada uno, Señor, de los que están conectados, Señor, en esta hora, papá. Y por qué no decirlo, Señor, por aquellos, Señor, que quizás, Señor, no conocemos, Señor, y van a escuchar este mensaje, Señor. Que sea, Señor, una palabra de aliento, Señor, para muchos, Señor. Padre, le damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias también al Señor, porque en esta mañana también me puede acompañar mi esposa, la pastora María Isabel. Me acompaña también mi hijo, que está en los controles, uno en los controles, mi esposa en cámara, están tras bambalinas, les envía muchos saludos también. Así que le damos gracias al Señor por eso. Y como decía, esta es la historia de Jesús y la samaritana en el pozo. Muchas veces vemos que nos cuesta mucho llevar el mensaje de Jesús a otras personas. Hay muchos que quizás en este tiempo les cuesta creer en Dios por todo lo que está, por lo que está pasando. Pero el Señor está poniendo en ti y en mí una palabra para que podamos llegar a otros, quizás en este tiempo de aflicción que el mundo está pasando.
El Señor te está poniendo a ti, me está poniendo a mí para que podamos llegar con una palabra de aliento, una palabra en la cual podamos llevar a otros. Así pasó con esta samaritana que ella decía aquí en el libro de Juan capítulo 4, decía que judíos y samaritanos no se llevaban. Y que cuando Jesús le pidió agua, decía que cómo podía un judío pedirle agua a una samaritana. Y Jesús le contestaba, si supieras quién te está pidiendo agua. Entonces, prácticamente en ese momento se dio una conversación entre la samaritana y Jesús le describió toda su vida. Y la samaritana comenzó a decir, me parece que tú eres profeta. Y con eso la samaritana comenzó y camino a su ciudad, comenzó a decir todo lo que Jesús le había dicho en el pozo. Comenzó a decir que aquel hombre había descrito toda su vida sin siquiera conocerle. Comenzó a predicar lo que Jesús había dicho de ella. Y muchas veces con nosotros pasa eso mismo. Quizás en este momento de aflicción nosotros estamos aquí en casa, quizás en este momento de enfermedad, en este momento de pandemia, estamos aquí en casa, pero no tenemos impedimento para poder llegar a otros. Tenemos redes sociales, tenemos quizás nuestros vecinos que podemos llamarlos por teléfono, quizás tenemos nuestros propios familiares y poder decirles que hay un Dios que es todopoderoso, que hay un Dios que es el único quien nos puede ayudar en este momento, que si nosotros podemos inclinar nuestro rostro y doblar nuestras rodillas a Él está llano a escucharnos, está llano a ayudarnos. Pero quiero que en esta mañana podamos decir y podamos entender qué es lo que sucedió en este pasaje. Dice que ella salió del pozo y comenzó a contar lo que sucedió en ese encuentro con Jesús. Quizás tú y yo también hemos tenido ese encuentro con Jesús y quizás hoy en día, en estos tiempos difíciles, quizás es tiempo de contarle a otros qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida, qué es lo que Jesús ha hecho en mi vida. Es tiempo que los demás que dicen no creer, aquellos que dicen no tener esperanza, aquellos que dicen no tener quizás un refugio, es tiempo de llegar a ellos y decir, Jesús fue mi refugio, Jesús fue mi esperanza, Jesús fue la palabra que me trajo aliento, Jesús fue la palabra de vida que cambió mi lamento en baile. Y con ese mensaje quizás podemos llegar a esas personas. El mensaje del domingo pasado decía, los campos están blancos para ir y predicar, para ir y ir a ayudar a los demás, para ir y enseñar, para ir y contarles qué podemos, con qué podemos ayudar a los demás. Quizás tú no puedes llegar a un vecino, quizás no puedes llegar a, llamémoslo así, con un alcohol gel o unos guantes o una mascarilla, pero puedes llegar con algo muy poderoso que es la palabra de Dios. Puedes llegar con algo muy poderoso que es la oración. Puedes llegar con algo muy poderoso que también es el poder decirle a tus vecinos, vecino, vecina, no se preocupe, estoy orando por usted, estoy orando por su familia, estoy orando para que el Señor pueda cubrir su casa, pueda cubrir su vida. Eso es lo que nosotros como hijos en este encierro que quizás este virus nos está llevando a hacer, este virus lo que quiere hacer es encerrarnos, quizás quiere encerrarnos, enclaustrarlos en un lugar. Pero la palabra de Dios, quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que la palabra de Dios no tiene límites.
La palabra de Dios no tiene límite. Y si tú estás escuchando este mensaje, te voy a pedir que tomes tu palabra, que tomes tu Biblia, que tomes este testimonio que nuestro amado Señor Jesucristo nos dejó y que nos enseñó y que nos dijo: ve y predica mi palabra, ve y predica el Evangelio, porque tenemos que hacerlo, tenemos que hacer el trabajo, aún de aquí, desde nuestra casa, aún aunque no nos podamos estar reuniendo en las congregaciones, pero quiero decirte que tú y yo somos parte de la iglesia que Jesucristo viene a buscar. Tú y yo somos parte de esa iglesia y por eso tenemos esa obligación, así como esta samaritana fue a contar lo que Jesús le había dicho, y dice que por la palabra de ella, dice que muchos creyeron, pero dice que también fueron estos samaritanos a encontrarse con Jesús. Y dice que por la palabra de él creyeron aún muchos más. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros en este día? Predicar la palabra. ¿Para qué? Para que muchos se puedan encontrar con aquel Jesús que se encontró usted, con aquel Jesús que me encontré yo. ¿Para qué? Para que haya muchos más que puedan creer en Él, que puedan ver que en Jesucristo es el único que podemos encontrar salvación, que en Jesucristo es el único que podemos encontrar perdón, que en Jesucristo es el único en quien podemos encontrar refugio, medicina. El Todopoderoso, como alabábamos recién al Señor, y le decíamos: Señor Todopoderoso, tú gobiernas la creación, y nosotros somos creación. Somos creación. Hay tantas riquezas en estas palabras. Jesucristo fue a Nazaret, y fue algo tan rápido que en Jerusalén, en Nazaret, no le conocieron, no supieron apreciar lo que con ellos estaba. Pero en Samaria pasó totalmente lo contrario. En Jerusalén Jesucristo hizo milagros, sanó enfermos, hizo levantar paralíticos, hizo ver a ciegos, hizo oír a sordos, hizo levantar a muertos. Pero aún así no creyeron. Creyeron en un profeta más. Pero en Samaria bastaron 2 días para que una ciudad completa creyeran que el Salvador del mundo, porque más adelante, aquí en la palabra del Señor, dice más adelante, en el verso 40 dice: y vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, dice. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire qué importante, una palabra de una mujer, llevarla hacia su ciudad, y que estos hombres que escucharon esa palabra no solamente se quedaron en eso, sino que después fueron y estuvieron con Jesucristo, que no solamente escucharon, sino que vieron que Jesucristo era el Salvador del mundo. Es lo que nosotros tenemos que hacer, mi hermano. Es lo que nosotros tenemos que hacer, hermana. Es ir y predicar la palabra del Señor en estos tiempos difíciles. Es lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que quedarnos ahí en casa. En la noticia muchos están diciendo: estamos en cuarentena, estamos de vacaciones. No, el cristiano no está de vacaciones. El cristiano está en su casa. Y el cristiano tiene que estar en su casa, en un cuarto de guerra, orando, intercediendo por aquellos que no conocen de Dios. El cristiano tiene que estar en casa leyendo la palabra del Señor. El cristiano tiene que estar en casa estudiando la palabra del Señor. El cristiano tiene que estar en casa
conociendo más de la palabra del Señor. Solamente así cada uno de nosotros vamos a conocer más de Él y qué es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Hermano, hermana, yo te animo en esta hora a que tú y yo seamos como aquella mujer samaritana, de llevar el mensaje a otros que quizás solamente lo han escuchado así de pasadas, pero no han vivido el Evangelio como lo has vivido tú, como lo he vivido yo. Es tiempo, mi hermano, es tiempo, mi hermana, de poder estar en casa, pero intercediendo. Es tiempo. Son días difíciles, son días que no podemos salir de casa, pero son días que tenemos que aprovechar en la presencia del Señor. Son días que tenemos que aprovecharnos en la presencia del Señor. Por eso el estudio bíblico, el discipulado que teníamos, que tenemos que involucrarnos todos en conocer más de Dios. Tenemos que involucrarnos todos, en poder estar estudiando la palabra, escudriñando la palabra. Vienen días donde si nosotros le buscamos al Señor, Él se quedará con nosotros. Y cuando Dios se queda con nosotros, se va a ir la frustración. Cuando Dios se quede con nosotros, se van a romper las cadenas. Cuando Dios llega y se queda en una casa, el diablo tiene que salir huyendo. Pero eso es cuando hay una búsqueda. Eso es cuando hay un encuentro con el Dios vivo. Eso pasa cuando hay realmente una comunión con el Señor. Cuando Dios llega, las cosas empiezan a tomar color. Lo que estaba oscuro comienza a cambiar, porque el Señor le pone color a tu vida, le pone sentido a tu vida. Y así ha pasado con cada uno de nosotros. Las cosas toman dirección cuando Dios llega a tu vida. Y en nosotros estábamos perdidos, estábamos quizás desorientados, estábamos quizás, estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a nuestro Señor amado Jesucristo, dice la palabra que gracias a Él hoy tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Él le dio sentido a nuestra vida. Él hizo que las cosas en nuestra vida tomaran un curso, tomaran una dirección. ¿Y cuál es esa dirección? El seguir a Jesús, porque Jesús dijo en su palabra, y lo dice su palabra, que Jesucristo es el único camino al Padre. No hay otro, querido hermano, querida hermana. Por lo tanto, te animo a ti, hermano, tú que me estás escuchando, a que prediques la palabra del Señor, a que te involucres en el Evangelio, a que te involucres, a que puedas abrir tu boca sin temor en estos tiempos difíciles. Abre tu boca y predica la palabra del Señor, tal cual como lo hizo esta mujer samaritana. Esta mujer que no escondió lo que Jesucristo le había dicho. Y producto de eso, una ciudad entera creyó. Me causa cuidado lo que los judíos no pudieron ver en 3 años cuando Jesús estuvo con ellos. Samaria lo vio en 2 días. Aquellos fariseos, aquellos sumos sacerdotes que estuvieron con ellos no se dieron cuenta quién caminaba por al lado de ellos, quién caminaba alrededor de ellos. No se dieron cuenta que el Salvador del mundo estaba con ellos. Pero Samaria le bastó 2 días, mis hermanos, 2 días para darse cuenta que el Salvador del mundo estaba con ellos.
el Salvador del mundo estaba con él. ¿Por qué? ¿Por qué dirá usted? Porque hubo hambre, porque hubo sed. Y es lo que nos pide el Señor en su palabra. Aquel que tiene hambre, aquel que tiene sed, le va a buscar al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Samaria dijo, este es el Cristo, el Salvador del mundo. Tú y yo lo hemos dicho. Y tú y yo, por nuestra predicación, por nuestro testimonio, podemos hacer que otros también digan, este es el Cristo. Este es el Cristo a quien se nos ha predicado, se nos ha enseñado. Pero no hemos querido doblar nuestras rodillas. Pero hoy es tiempo de predicar con más ahínco la palabra del Señor, a tiempo y a destiempo. Tenemos que predicar la palabra. Tales adoradores el Señor busca. Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Usted es un adorador. Y el Señor quiere que esos adoradores le puedan buscar en espíritu y en verdad. Y que puedan extender su reino como Él lo hizo estando aquí en la tierra. Extender su reino. ¿Cuál fue la clave de Samaria? ¿Sabe cuál fue? Fue hambre. Fue sed. Esa que muchos de nosotros hoy ya no tenemos. Pero la palabra del Señor hoy nos está enseñando. Vuelvan a tener hambre. Vuelvan a tener sed. Para poder seguir predicando su palabra. Samaria lo hizo. Y solamente cuando tú tienes hambre, cuando nosotros tenemos hambre, cuando nosotros tenemos sed, vamos a tener ese conocimiento pleno de lo que es la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Cuando se tiene hambre y sed, vamos a tener revelación de su palabra. Cuando se tiene hambre y sed, se crece. Se crece. Cuando tenemos o cuando no tenemos hambre, cuando no tenemos esa sed, se carece de la presencia de Dios. Se carece. En 2 días supieron que Él era lo más grande. Y en Samaria Él no hizo grandes milagros. Él no tuvo que levantar a un paralítico. Él solamente tuvo que hacer una señal. Tuvo que hablar con una mujer en un pozo. Y esa mujer fue y predicó lo que había recibido de Jesús. No tuvo que hacer grandes milagros. Los milagros te abren los ojos para ver lo que Dios puede hacer. Pero la presencia te abre los ojos para decirte quién es Él. ¿Quién es Dios en tu vida? Samaria. Dios tiene memoria de Samaria. ¿Por qué? Dirá usted. Porque en algún momento Samaria estuvo con un brujo, Simón, que engañaba a la gente.
Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, Felipe, ve y baja con milagros. Ve a Samaria y anda con milagros. Y aquel brujo quiso comprar con monedas lo mismo que hacían sus apóstoles. Jesucristo o el Espíritu Santo reconoció ese reconocimiento que hizo una ciudad al decir, este es el Salvador del mundo. Y se acordó, hizo memoria y mandó a Felipe a que hiciera milagros y prodigios. Hoy el Señor está diciendo, quizás estamos siendo azotados por un virus, pero el Señor te está diciendo a ti y a mí, valiente y esforzado, te está diciendo, ora, clama, porque es el tiempo donde pueden haber milagros aún, porque mayores cosas en estos tiempos se pueden hacer si tenemos fe como un grano de mostaza, dice la palabra del Señor. Hermano, hermana, te animo a que tú comiences a tener esa revelación, esa revelación del Dios vivo. Pero ¿cómo la tenemos? Dirá usted, quedándose con Él. ¿Estás en casa? Aprovecha el tiempo. Quédate con Él. Ora, búscalo, estudia su palabra. Hazlo. No dejes de estar sin Él. Hay mucho tiempo para estar con Él. Y así vamos a tener esa revelación. Dios dice, necesito gente como la de Samaria. Necesito gente que no me deje ir. Eso es lo que quiere Dios. Si tú estás en tu casa y tú le dices al Señor, Señor, ven a mi casa. Y cuando Él llegue a tu casa, no lo dejes ir. No lo dejes ir. Samaria no lo dejó ir. No lo dejó ir. Hasta que Él no se quedó, no sabían quién era. Para Samaria era solo un profeta. Pero cuando Él se quedó 2 días, su presencia comió con ellos, cenó con ellos, compartió con ellos, caminó allí y terminó diciendo, Él es el Salvador del mundo. Samaria lo reconoció, tal cual como tú y yo lo hemos reconocido. El tiempo que pases con Él será la medida de revelación que tendrás. El tiempo que pases con Él será la medida de revelación que tú vas a tener. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Que nademos a lo más profundo, que profundicemos más en la palabra, que profundicemos más en la evangelización, que profundicemos más en el estudio de la palabra, que profundicemos más en lo que Él quiere. Querido hermano, querida hermana, en esta mañana, ya para terminar, Dios quiere que estemos compenetrados con Él. El verso 39 es categórico. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Una mujer hizo que una ciudad doblara sus rodillas ante Dios. Eso también lo puede hacer contigo y conmigo. Que tu vecino, que tu vecina, que tu familiar, que quien escuche la predicación que el Señor va a poner en tu boca, esa persona pueda doblar sus rodillas ante el Dios vivo que tú y yo le servimos.
Tú estás en esta tierra para trabajar con pasión en la obra de Dios. Ella hizo que otros creyeran en Dios, y esa tiene que ser la esencia del Evangelio en tu vida. Esa tiene que ser la esencia. Por tus palabras, por tu fe, por tu testimonio, por tu sinceridad, la gente creerá en el Cristo que tú adoras, en el Cristo que tú predicas. Cuando la iglesia no funciona de esa forma, no crece. Jesús llegó con 12 discípulos y él 13. Y en menos de un día había una ciudad completa entregada a él. Esa mujer trajo un avivamiento a esa ciudad. Y de eso se trata la expansión de su palabra, de traer avivamientos a otros. La samaritana trajo avivamiento a su ciudad. Quizás nosotros no vamos a traer avivamiento a esta ciudad, pero puedes traer un avivamiento a tu vecino, a tu familiar. Es tu trabajo, es mi trabajo, en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales quizás no se están viendo muy bien las cosas, pero el Señor nos dice, hagan su trabajo. Hagamos ese trabajo. Lo que esta samaritana hizo en su ciudad, de contar a otros lo que Jesús hizo con ella, nosotros también podemos hacerlo. Podemos hacerlo, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que tú estás escuchando en esta hora. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor y le vamos a pedir que Él nos fortalezca. Y luego de eso vamos a pasar a la última alabanza para ya despedirnos de este día de reunión que hemos tenido, agradeciendo a cada uno de ustedes que está conectado, agradeciendo a cada uno de ustedes que se ha podido separar este tiempo para poder estar en este momento con nosotros reunidos vía internet. ¿Sí? Le damos gracias al Señor y oramos en el nombre de Jesús. Padre, gracias Señor te damos en esta hora. Bendito Dios por este tiempo que hemos tenido de alabanza, de adoración a tu nombre, papá. Padre, gracias Señor por tu bendita palabra que nos anima, Señor, que a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de lo que estamos pasando, Señor, tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, que debemos, Señor, seguir predicando, Señor, tu palabra, papá. Nos insta, Señor, a ser capaces, Señor, de seguir, Señor, expandiendo tu reino, Señor. Padre, tu palabra, Señor, es viva, tu palabra, Señor, es eficaz, Señor. Y sabemos, Señor, que para ti no hay límites, Señor, y que no hay enfermedad, Señor, que pueda detener, Señor, tu palabra, Señor, que no hay enfermedad, Señor, que no hay pandemia, Señor, que pueda detener, Señor, la expansión, Señor, de tu evangelio, amado Rey. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, para que sea usted, Señor, animando, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que en esta mañana, Señor, nos está escuchando, que en esta mañana, Señor, está, Señor, conectado, Señor, en las redes, papá, para que puedan tomar esta palabra, Señor, y se puedan, Señor, animar los unos a los otros, Señor, y que así, Señor, podamos, Señor, hacer, Señor, ese trabajo que usted nos mandó a hacer, Señor, de ir y predicar su palabra, Señor. Gracias, Señor, le damos en esta hora, Señor, Dios mediante, nos estamos reuniendo el día jueves en el discipulado, como siempre conectado en línea, y le damos gracias a cada uno de los que estuvieron conectados con nosotros. Dios les bendiga, nos despedimos con el siguiente tema. Amén. Decláralo esta noche así.
eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres